Buen día, Dios les bendiga grande y poderosamente, como siempre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy viernes 21 de agosto de 2020 damos inicio a nuestro programa de todos los días, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudares Avivamiento. Estamos ubicados aquí en Caudares, para vecino Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. Bueno, vamos a estar hablando en esta mañana de Dios es primero, Dios es primero. Pero Dios es primero, y es como una pregunta, porque usted puede decir Dios es primero, pero Dios es primero, en verdad, Dios es primero. Y yo vuelvo a preguntar, en tu vida, Dios es primero. Ahí yo preguntaría, Dios ciertamente, ¿tienes a Dios primero en tu vida? O sea, ¿cuál es la pregunta o cuál es la incógnita que podemos hacer en este tiempo? ¿A quién tomas primero? ¿A Dios lo tienes por delante? ¿Tienes a Dios primero en tu vida cada día, cada mañana? Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Tal vez lo primero que haces, quejarte de lo que ya tienes que hacer el trabajo, o primero buscas a Dios. Entonces, pero Dios es primero. Pero sí es primero. Amén. Mira lo que dice la Escritura en Apocalipsis 22:13. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuando usted coloca el yo soy y baja y coloca el primero, entonces dice, yo soy el primero. Amén. Dios está diciendo, yo soy el primero. Entonces, Dios es primero. ¿Será que en realidad Dios es el primero en nuestras vidas? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo decir que Dios es el primero. Pero con mis actuaciones tal vez no demuestro que lo tengo de primero. O con lo que hago, o con lo que digo. O con los golpes que le doy a alguien, porque me agarré a golpe, o porque le pegué 4 gritos a alguien en la calle, o porque perdí el testimonio. Yo no sé cuántos pierden el testimonio, pero Dios es amor, y si Dios está en tu vida, Dios es primero. Dios es primero. Amén. Claro. ¿Será que Dios es primero? Y aquí es donde tomamos en cuenta y valoramos todo esto, porque en verdad ponemos a Dios en primer lugar, primero que nuestras necesidades. ¿Será que ponemos a Dios primero que nuestros deseos, que nuestras metas, nuestros objetivos, nuestro ego? ¿Será que Dios es primero aún en las consultas que le hacemos? ¿Será que buscamos a Dios cuando vamos a tener un negocio o cuando te vas a casar? Señor, dime si este es el hombre de mi vida. Pero como estás embelecida, tus ojos están enceguecidos, porque cuando uno se enamora, por eso es que hay un periodo de noviazgo, de amistad, sentimiento y todo eso, para que usted pueda ver, no vaya a ser que después que se case le dé un beso en la noche de bodas al hombre y se convierte en sapo. Dios es primero. ¿Lo colocas de primero en tus planes, por ejemplo? ¿O vives primero los sueños de Dios que tus sueños? Cuando nosotros decimos esa palabra tan fuerte, o esa frase, mejor dicho, tan fuerte como lo es, Dios es primero, eso significa que en todo, absolutamente todo lo que tú hagas, siempre debes colocar a Dios primero. Si tú colocas a Dios primero, todo, absolutamente todo lo demás va a ser la añadidura. Pero a veces nosotros colocamos esa añadidura antes que a Dios. Cuando hacemos nuestros planes, cuando nosotros, y esto encaja mucho, pastor, no sé si usted lo recuerda, o hay personas que aún lo puedan hacer, ¿no? Porque anteriormente acá en Venezuela, porque se hacía mucho, tú podías planificar en los primeros días del año lo que ibas a hacer a corto, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Eso es parte de lo que es la planificación familiar. Siempre poniendo a Dios de primero del tiempo para hacer efectivo esos sueños. Entonces la planificación incluso de lo que era a corto plazo, 3 meses, después a 6 meses, después al año. Pero entonces actualmente pues es muy difícil planificar lo que puedes hacer al año porque es algo tan incierto de que no sabes si vas a tener un empleo o no lo vas a tener y todo eso. Pero sin embargo, cuando nosotros lo hacemos y colocamos a Dios de primero, ¿cómo haces cuando vas a hacer esa planificación? ¿Dónde encajas? ¿Dónde colocas a Dios? Si dentro de esa planificación está Dios primero, ten la plena seguridad de que esa planificación se va a dar conforme a la voluntad de Dios. Y en la vida cristiana, recuerden que somos cristianos, pero no solamente decirlo, sino serlo. Una cosa es decir que yo soy, otra cosa es ser. No aparentar lo que no eres, es lo que tú eres, un hijo, un verdadero hijo de Dios, porque Dios es primero. Estamos en esta reflexión de si Dios es pones a tu trabajo primero que a Dios, entonces tú podrás decirte, no, Dios es primero. Mira, que antes de que llegara esta pandemia, antes de que llegara este virus, hay personas que ponían primero las cosas del trabajo. No es que si no trabajo no como. ¿Cómo que si no trabajas no comes? ¿Y quién te da la salud? ¿Quién te da la disposición? ¿Quién te da la fortaleza, la energía? ¿Quién te da todo lo que te da? Te lo da Dios. Y a veces la persona se equivoca diciendo, es que si no trabajo no como. Entonces
hay personas que llegan a la iglesia y llegan desempleados y le piden y le rogan a Dios y se convierten a Cristo y conocen del Señor y Dios les da un trabajo y después que le da el trabajo, no es que ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿tú colocaste a Dios de primero? ¿Lo colocaste para orar, incluso para clamar, incluso para pedirle? Pedid y se os dará. Todo lo que pidieras en mi nombre será hecho y se cumple la palabra. Pero en realidad tú pones a Dios de primero. Eso es nada más con el trabajo, porque ahí viene la otra parte que a nadie le gusta. Y la familia. No, es que la familia es lo primero. Yo no estoy diciendo que la familia no sea lo primero. No me vayan a malinterpretar. El ministerio es lo primero. No me vayan a malinterpretar. Perdón. Dios es primero. Por eso es que Dios es primero. ¿Será que Dios es primero? Claro. Primero que tu esposa, primero que tu esposo, primero que tus hijos, primero que la familia. Dios es primero. No sé, eso es un debatir que tenemos hoy. ¿Dios es primero? Por supuesto, indudablemente que Dios es primero. Pero ¿a quién pones primero? Si... Y de hecho, a Dios no le agrada cuando tú colocas de primero cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Cuando tú dices primero es fulano, primero... No, nunca coloques a nadie ni a nada primero que a Dios. Dios es primero. A veces se confunde y se tergiversa el mensaje, porque a veces, pero entonces quiere decir que el trabajo, el ministerio es primero. Dios es primero. Cuando hablamos de Dios es primero. Por eso la Escritura dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice que amarás a tu esposa con... No estoy diciendo que no la ame, estoy diciendo que Dios es primero. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, Dios es primero. Tiene que ser primero para amarlo a Él únicamente. No Dios es ajeno, Dios es pagano. Él es el primero. Primeramente, tenemos la capacidad de amar al esposo, de amar a la esposa, de amar a los hijos. Porque el amor de Dios está en nosotros. Claro, porque si Dios es amor, nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a tener la capacidad de amar también a tu prójimo, de amar a aquel que tienes cerca. Fíjate algo interesante, aquí en la Biblia hay una historia que me llama la atención, porque cuando Dios es primero, definitivamente, y le damos el lugar que a Él le corresponde, Él va a bendecir, Él va a prosperar y Él va a multiplicar nuestra familia. En la casa de Obed-Edom fue bendecida, pero ¿por qué fue bendecida? Porque llegó el arca de Dios a esa casa y a ese lugar y le dieron el primer lugar allí. Pero mira lo que dice la Escritura, eso está en 2 de Samuel 6, para que tengas la referencia. Dice que David escogió allí a 30,000 hombres para trasladar el arca a la ciudad de David. Las fueron a buscar allí en donde estaban, allí en la casa de Abinadab, y ahí en el collado estaban, y cuando lo traían en un carruaje, colocaron el arca del pacto en el carruaje, y cuando venían, los bueyes tropezaron y el arca se movió, y Usa colocó la mano, y dice la Escritura que Dios hirió a Usa con muerte, y dice que el corazón de David se entristeció por lo que había pasado, y decidió dejar el arca en la casa de Obed-Edom. Pero mira lo que dice la Escritura, dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Es decir, cuando ponemos a Dios de primero, vienen las bendiciones sobre nuestras vidas, nuestro hogar es restaurado, es bendecido, las cosas que se hacen van a prosperar grandemente, va a multiplicar mi generación, y mi generación será de generación en generación, porque aunque no lo describe aquí en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas describe, creo que es el primero de Crónicas describe los hijos que tuvo Obed-Edom. Dice que tuvo 62 hijos, y dice la Escritura que eran valerosos, que eran esforzados, que eran fuertes y que eran robustos. Es decir, Dios los bendijo no solo de una manera espiritual, los multiplicó en descendencia, sino que le dio cualidades propias, dice la Escritura, para servir en el templo de Dios. Eran hombres y era una familia que servía como porteros y oficiales. Búsquelo ahí, eso está en Primera de Crónicas. Así que cuando Dios viene a nuestra vida y le damos el primer lugar, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Trae el arca de Dios a tu casa y a tu vida y dale el primer lugar, y Dios se encarga de hacer lo demás. Dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Así es, así que lleva primeramente al Señor a tu hogar, llévalo a tu casa, permite que esa arca repose en tu casa, en tu hogar, permite que haya esa paz, esa armonía, ese amor en tu hogar, permite que la paz del Señor, que el amor de Dios, aunque esté esa arca en tu casa, permite que sea Él quien dirija todas tus acciones,
Que sea el Señor quien dirija cada día lo que haces, cómo vives y aún todas aquellas decisiones que tú puedas tomar. Buscar el rostro de Dios, buscar al Señor es importante. Es importante cada día cuando te levantas decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Bendíceme en este día, pero Señor, dirígeme conforme a tu voluntad lo que voy a hacer en este día. Cuando buscamos a Dios primero, todas las demás cosas vienen por añadidura, lo dice su palabra. Pero cuando buscamos el rostro de Dios primero, nosotros podemos caminar seguros sabiendo que quien te habla, que quien te conduce, quien te dirige, es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no te dirige solo porque tú lo busques en un momento nada más. Te dirige cuando tú tienes una comunión y una relación con Dios constante para que puedas reconocer que el Señor es quien habla a tu vida. Y si eso es dándole el lugar a Dios, ¿qué sucede cuando no se lo damos entonces? Si no le damos el primer lugar a Dios, ¿qué cosas pueden venir a nuestras vidas? ¿O qué dejamos de recibir? Sí, las bendiciones, por supuesto, dejamos de recibir la voz de Dios, la dirección de Dios. Dejamos de recibir la bendición de Dios, dejamos de recibir que Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros, no lo haga porque nosotros dejamos pasar la oportunidad. Obededón no dejó pasar. Saca de aquí el arca, saca, no, yo no la quiero. Él la recibió y dice que fue bendecida toda su casa y toda su familia. Mira lo que le pasó a este joven rico, eso está allí. Por eso que yo quiero decirte en esta mañana que cuando no le damos el primer lugar a Dios, dejamos pasar las bendiciones de Dios en nuestras vidas y dejamos de recibir todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Acaso si hay alguien que tenga hambre, Dios le va a dar una piedra o le va a dar un pan? O sea, yo te pregunto, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que hace Dios en nuestras vidas cuando lo ponemos a Él de primero? Pero si no lo hacemos, dejamos pasar las bendiciones. Fíjate, la Escritura habla acerca de un joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, ¿cómo hago para heredar el reino de Dios? Y entonces el Señor le dice, bueno, cumplir los mandamientos, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, amarás al prójimo, honrarás a tu papá y a tu mamá. Y entonces el muchacho le dijo, no, pero es que todo eso lo hago. Y entonces Jesús, tú sabes como siempre Jesús le dijo, oye, qué bueno, qué bien que todo eso lo haces, qué bueno, me contenta que todo lo hagas y cumplas conforme a las Escrituras. Entonces le dijo al joven, bueno, pero hay algo que te está faltando. Como el hombre era rico, le dijo, bueno, anda, vende todas las cosas que tienes y da el dinero a los pobres. Y ven y sígueme, le dijo el Señor. Y oiga bien, le dijo, ven y sígueme. Pero como era rico, ¿qué estás buscando tú hoy en día? ¿Estás buscando las cosas de Dios o estás buscando las cosas del mundo? Entonces dice que se entristeció mucho. Y entonces es donde Jesús da la reflexión de que es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y Pedro, como siempre, Pedro dice, uy, ¿y entonces quién será salvo, Señor? Entonces aquí donde da esta reflexión al final, que es la que les quiero decir. Y les dijo, de cierto digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer, hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más aquí en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, vamos a recibir las recompensas aquí por todo lo que tú hagas o dejes de hacer. Si tú le das el primer lugar a Dios y tú lo buscas, las bendiciones vendrán a tu vida. No se habla más nunca de este joven rico. Hasta ahí llegó el joven rico porque él se fue. ¿Qué pasaría con ese joven rico? La Escritura no dice más nada, pero el Señor le dijo, ven y sígueme. Y él tomó la decisión de no seguirlo. Yo te vengo a decir que cuando seguimos a Dios y lo ponemos a Él primero, dice que vamos a recibir la vida eterna y las cosas que queremos las vamos a recibir en este tiempo. Así es. ¿A quién buscamos primero? ¿Qué rostro buscamos nosotros primero? ¿Buscamos a Dios o buscamos entonces las cosas que necesitamos primeramente? Nosotros necesitamos entender, pastor, que en estos tiempos, sobre todo, en estos tiempos donde estamos viviendo tiempos de pandemia, donde estamos viviendo tiempos oscuros, nosotros debemos entender que a quien debemos buscar y el rostro que debemos buscar es a Dios. Nosotros no podemos apartarnos de decir, voy a buscar primero aquellas cosas que tengo que hacer y por último, pues buscar el rostro de Dios. No, son los tiempos donde debemos buscar primeramente su rostro. Hay hombres de Dios quienes buscaron primeramente a Dios. Hombres que cuando buscan primero el rostro de Dios, Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar y Dios los va a respaldar. Óigame bien aquí. Cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, Él nos va a respaldar en todas las cosas que hacemos. Ese es el caso de David. David llegó a decir, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esa era la palabra de David. Así que era un hombre que buscaba a Dios todos los días en espíritu y en verdad. Aún el profeta Isaías, mientras dure el espíritu de
mí, madrugaré a buscarte. Es decir, estos hombres de Dios buscaban primeramente a Dios. Si no, pregúntale a Daniel, aun cuando había un edicto, aun cuando había un decreto del rey, él no dejó de adorar a Dios las 3 veces que lo hacía. Así que él buscaba primero a Dios. Y no solo que lo buscaba una vez, lo buscaba 3 veces. ¿Qué te quiero decir? Y Dios lo respaldó, porque a pesar del decreto que hubo, Dios lo libró del foso de los leones. Cuando buscamos a Dios primeramente, las bendiciones vienen a nuestras vidas. Así es, y mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 34:4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando buscamos a Jehová, él nos libra de todos los temores, él nos libra de la angustia, porque podemos dejar las cargas en el Señor, podemos colocar esas cargas y él es el que se va a encargar de hacer todo. Él es el que te va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón. Él es el que va a tener esa paz en tu corazón, el que va a tener esa que te estás conduciendo de la mejor manera, con la mayor tranquilidad, porque Dios está primero. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Está diciendo ahí el Salmo 34. Fíjate la historia, porque es que hay unas historias fascinantes en la Biblia. Recuerda que el profeta Elías, una vez que luchó con los profetas de Baal, se enfrentó a ellos, los degolló y los destruyó. Después vino la voz de Jezabel y se fue a una cueva, y dice la escritura que un cuervo enviaba pan y carne y pan en la mañana y en la tarde también, hasta que se secó el arroyo, porque había una palabra que él había dado por medio de Dios, que era que iba a haber sequía durante 3 años y medio, y se secó el arroyo a raíz de todo esto. Y dice la escritura que el Señor lo envió a Sarepta y le dijo: ve allá una viuda, la cual te va a sustentar. Y tú te puedes preguntar, ¿una viuda sustentar al profeta Elías, al que derrotó a los 450 de Baal, el que tenía miedo y temor? Porque muchos hoy en día pueden tener miedo y temor a raíz de todo lo que está ocurriendo, pero yo te vengo a decir, estemos confiados en el Señor, porque el perfecto amor fuera todo temor. Pero este hombre de Dios, quien había vencido una derrota impresionante de las que nunca se ha descrito en la Biblia, y al final él mismo los degolló, ahora estaba huyendo, y ahora el Señor le dice: ve, levántate y vete a Sarepta, que allá hay una viuda que te va a sustentar. ¿Qué es lo que me agrada de esta historia? Que él llega allí a la ciudad, a la puerta de la ciudad de Sarepta, y ve una viuda que está recogiendo unos leños, y la llama y le dice: ¿será que me puedes dar un poquito de agua en la vasija? Que trae la vasija y le da el agua. Y una vez que termina el profeta, yo me imagino las preguntas de Elías, pero yo, ¿el qué? Vengo a pedirle a esta mujer, que es una mujer viuda, Señor. A veces tú haces cosas que no puedo entender, y no se trata de entender, se trata de obedecer. Y él le dijo: ahora tráeme un poco de pan porque tengo hambre. Y la mujer le dijo: ay, Señor mío, porque la mujer ni siquiera sabía que era profeta, porque él ni siquiera se identificó como profeta. Y ella le dice: ay, Señor mío, mira que he salido hoy a buscar estos leños, porque lo único que tengo es un poco de harina en la vasija, en la tinaja, y un poquito de aceite en la vasija. Y lo tengo para mi hijo y para mí, porque no tengo más. De hecho, vamos a comer y nos vamos a echar a morir. Búsquelo allí, eso está en Primera de Reyes 17 del versículo 8 en adelante. Y entonces fíjate, quiero leerte lo que me interesa, porque Dios es primero. Mira lo que le dice allí Elías: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Tráemela a mí primero. Y aquí es donde viene la reflexión. Ese era un hombre de Dios, que Dios lo había enviado y le había dado una palabra, y le dijo: tráeme a mí primero. Una mujer que sabe que lo único que tenía en la tinaja era ese puñado de harina, y en la vasija ese poquito de aceite, sabía que era para alcanzarles a ellos nada más. Pero ella decidió obedecer y se lo trajo a él primero. Cuando tú pones a Dios primero, se cumplen las palabras y las promesas de Dios en tu vida. Y ahí es donde él le dijo: porque Jehová de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Este mensaje es para aquellos que deciden creer aún en tiempo de escasez.
escasez, un tiempo en donde los recursos son muy limitados, pero busca primero a Dios. Dios te va a bendecir grande y poderosamente. Cree como esta mujer creyó, obedece como esta mujer obedeció y lo puso a él de primero, y Dios va a bendecir grandemente tu vida. Y la promesa y la palabra de Dios se hizo efectiva cuando dice la Escritura que la harina de la no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó. Cuando buscamos a Dios primeramente, nunca nos va a faltar nada. Dice la Escritura, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Y fíjate lo que dice la palabra acá en Jeremías. Quiero leer una porción acá de Jeremías, porque también pues, le hablamos a las personas que están acá en Venezuela, pero también los que están fuera de Venezuela, venezolanos que están fuera del país, aquellos que se han ido y que tal vez se fueron sin una dirección de Dios. Pero mira lo que el Señor te dice en esta mañana, tú que estás escuchando y que estás fuera de acá de Venezuela. Mira lo que dice en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Cuando nosotros, si tú estás escuchando, estás fuera de Venezuela, y si estás pasando tribulación y necesidad allí donde estás, y tienes tal vez esa necesidad de retornar a tu país, busca primero a Dios, busca primero al Señor. Hay promesas para los hijos de Dios, hay promesas para los venezolanos, para aquellos que buscan el rostro de Dios primeramente. Y la invitación esta mañana es: busca primeramente el rostro de Dios, y lo vas a encontrar si lo buscas de todo corazón. Él te hará volver, pero solo si tú lo buscas a Él primero. Y vamos a leer. Pero, entonces Dios es primero. Dios es primero, totalmente. Dios es primero. Y si nos equivocamos, porque podemos equivocarnos, somos humanos, podemos equivocarnos, nadie es perfecto. Pero Dios es primero. Claro, y si nos equivocamos, hay que arrepentirse y buscar a Dios primeramente. Así que bueno, entonces Dios es primero. Por supuesto. Dios es primero. Totalmente. Y ya para terminar, ya la reflexión final es que Dios sabe todas las cosas que nosotros necesitamos. Él sabe, conoce todas nuestras necesidades, todos nuestros requerimientos. Dice la Escritura, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Entonces yo te vengo a decir en esta mañana, búscalo a Él. Buscadme y me hallaréis. Amén. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién tienes que clamar? Tienes que clamar a Él para que Él pueda responder a tu vida. Y la reflexión final es que tenemos que buscarlo a Él primero. Tenemos que darle el lugar que Él se merece, porque Él es Dios todopoderoso. Y cerramos diciendo, como dice Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vendrá el vestido, vendrá el calzado, vendrá el alimento, vendrá todo lo que tú necesitas, vendrá la liberación, vendrá la salvación, que vamos a hablar ahorita con esta oración que vas a hacer, vendrá lo que tiene que ver con la reconciliación y restauraciones, vendrá la restauración, liberación en cautividad de aquellos que están oprimidos. Cuando buscamos a Dios primeramente, Él nos bendice y nos prospera. Así que bueno, hemos llegado hoy al final del programa. Les recordamos que hoy es viernes de vigilia. Hoy Si Avivamiento está de vigilia, son las armas con las que nos ha dado el Señor. Y hoy también vamos a estar dando comida aquí en la iglesia. Así que bueno, si tú has oído esta palabra, quieres que tu matrimonio se restaure, quieres salvar tu vida, quieres recuperar a tus hijos, quieres tener la salud que ahora en este tiempo te ha venido y te ha invadido, el miedo y el temor, quieres que salga de tu vida, la cautividad en donde te encuentras, el lugar donde estás y piensas que no vas a salir, tal vez en adicción, en droga, en alcoholismo. Pare de contar las situaciones por las cuales estás pasando y transitando. El Señor te dice a ti en esta mañana, búscame y yo voy a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Así que esta palabra es para aquellos que no han hecho una oración de fe y quieren recibir al Señor hoy, en esta mañana, como su Padre. Señor, dile allí donde estás. Te pido perdón por mis pecados, por mi falta. Sé que he cometido muchos errores. Quiero dar el primer lugar. Por eso me arrepiento de lo malo que he hecho. Te hago mi único y suficiente Salvador. Y te pido que escribas mi nombre
en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, lo estás buscando primeramente a Él, vas a hacer a Jesús parte de tu vida. Dios va a venir a tu vida y va a permitirte que tú puedas ir a tu casa y a tu hogar para alcanzar a toda la familia y se pueda cumplir la palabra de Josué 24:15 que dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén.